Nombres bíblicos. Sus significados y la importancia dentro del contexto bíblico. Llegamos así a nombres bíblicos y hoy tendremos un dato un poco curioso. Bueno, vamos a atravesar prácticamente la crucifixión de Cristo, o camino a la crucifixión sería mejor. Vamos a ver varios nombres juntos, pero son nombres cortos, pero vamos a ver el nombre de Caifás, Anás, Simón, Barrabás y Gólgota. Estos nombres de Caifás aparecen en el momento de cuando el Señor Jesús es atrapado, lo atrapan, dice la Escritura, y lo llevaban a este varón, a Caifás. Dice la palabra que el Señor, cuando es atrapado allí en el huerto, en el huerto que estaban, donde dormían, digamos, cuenta la Escritura que inmediatamente lo llevan a un tal Caifás. Caifás era un sumo sacerdote en aquel entonces. Dice la Escritura entonces que este sumo sacerdote era también pariente de Anás. Y Jesús empezó cuando lo atrapan los soldados, dice que se lo llevan, Pedro trata de defender, hiere a un varón en la oreja, y dice la Escritura que el Señor lo sana en aquel último milagro, y definitivamente lo llevan hasta Anás. Anás era pariente de Caifás, era una persona mayor, sumo sacerdote, y dice la Escritura que entonces allí le abofetean a Cristo. Realmente era una situación triste y dura, porque dice la Escritura que en ese momento, en el momento en que Jesús estaba siendo llevado, ya lo empezaban a injuriar y a golpear. Pueden saber esto más o menos en Lucas 3:2, dice, siendo sumos sacerdotes Anás, dice, y Caifás, eran ellos sumos sacerdotes en aquel momento, y la Escritura cuenta así, que estos varones lo llevaron con la turba, se valieron de algunos soldados, y dice que primeramente lo llevan, esto está en Juan 18, pueden leerlo aquellos que deseen, lo llevan primeramente a Anás, porque era suegro, dice, de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Esto está en Juan 8:13. Dice, entonces Pedro tenía una espada, la desenvainó, hirió al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja, y el siervo se llamaba Malco. Dice que Jesús entonces, le dijo a Pedro que guarde la espada, sana a este varón herido, y dice que la compañía de los soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos tomaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Dice la Escritura que le seguía Pedro y Juan, era conocido de aquel sacerdote, y lo dejaron entrar al patio, y allí también le pidieron que a la portera intercede Juan, que era conocido, y dice que lo dejan entrar a Pedro también. Dice la Escritura
Este Anás, alguno dirá, bueno, ¿qué significa Anás? Anás significa nube. Nube, su nombre es Nube. El Señor entonces llega a este Anás y ahí le preguntan, ¿no? Todo esto, los trataban de interrogarlo para ver, querían sacarle una confesión que lo condene. Después de eso lo atan, lo abofetean y lo mandan a Caifás. Y estando en Caifás, con este sumo sacerdote, el nombre de Caifás significa levantar. Toda una curiosidad. El Señor en un momento habló de que todos fueron bautizados en la nube. Y el Señor habló de un bautismo que iba a tener. Casualmente, el primero que lo interroga, el primero donde lo abofetean es en la nube, ¿no? A veces el bautismo significa, si bien significa resurrección, el bautizar significa resurrección, pero significa atravesar las dificultades también y entrar a un tiempo nuevo. Lo primero que tuvo que atravesar es a Anás. Caifás significa levantar. Estando entonces con Caifás, dice que allí Pedro se calentaba al fuego, dice, estaba allí en el patio de Anás calentándose al fuego, y dice que ahí niega, ¿no? En aquel momento niega. Pedro, ¿qué significa? Aunque no es un nombre que vamos a ver hoy, pero vamos a dar algún detalle. Y vamos a leer como para que los amigos se sitúen en la historia. Era Caifás el que había dado consejo a los judíos, dice, que convenía que un solo hombre muriera por su pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro, otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, entró al patio, dice, del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera. A la puerta salió pues el discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada, portera, dijo a Pedro, ¿eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Pedro significa piedra. Sin embargo, ahí estaba siendo golpeada la piedra. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío. Imagínense que los que habían capturado a Cristo estaban haciendo fuego y Pedro junto con ellos. Mientras interrogaban a Cristo en otro lugar, ahí nomás, adentro habrán tenido un salón o algo, pequeño salón, un pequeño lugar. Y dice, también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de los discípulos, de la doctrina. Jesús responde, yo públicamente hablé al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga, en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada hablaba en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntale a los que han oído qué les haya yo hablado. Y aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Anás dijo, ya está. Dice que allí estaba entonces la piedra siendo golpeada, Pedro siendo golpeado, Jesús siendo castigado allí en la nube, digamos, lo que simbólicamente sería el nombre de la nube, y lo mandan a Caifás. Caifás significa levantar. Toda una casualidad para algunos, porque dice la Escritura que el Señor luego sería levantado por los ángeles en la nube. Dos sumos sacerdotes, uno nube y el otro levantar. Algo curioso. Dice la Escritura que entonces al Señor lo llevan con Caifás, y estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de los discípulos? Él negó, dijo, no lo soy. Y ahora Pedro, la piedra, Petra, estaba siendo golpeado en su fe y estaba siendo quebrado porque finalmente lo negó al Señor.
Pero la Biblia dice que el Señor iba a romper la piedra. Dios dijo, había prometido que quitaría el corazón de piedra y pondría un corazón de carne. Entonces, si bien Dios le había dicho que Pedro iba a ser la piedra, una fortaleza para los discípulos, en ese momento, no, más bien era uno de los principales, pero su enseñanza, su declaración iba a ser fundamental. Pero todavía él en su corazón no tenía la fortaleza ni siquiera para mantener la declaración a través de la cual el Señor le dijo que iba a ser esa la piedra. Y le dijo a él que iba a ser, que él era Pedro, que significa piedra, roca. Sin embargo, estaba siendo golpeado en su incredulidad, en su fe, y obviamente falló porque le negó al Señor. Dice la Escritura entonces, le llevan a casa de Caifás, allí entraron al pretorio, dice, para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos. Ya vemos que Caifás, el que significa levantar, se le entregó a Pilato. ¿Pilato? Bueno, Pilato significa el hombre que lleva espada, el soldado con la espada. Eso significa Pilato. Dice la Escritura que después de que Pedro le niega, entonces Caifás, cuyo nombre significa levantar, obviamente lo elevó a otro superior de él, en este caso era Pilato. Pilato, soldado con espada, con lanza, soldado con lanza significa. Entonces dice que Pilato no encontraba qué acusación es esta, no entendía porque eran cuestiones de la religión, de la ley. Dice, no sé si es un malhechor, no sé qué hizo. Y dice, tómenle ustedes, júzguenle ustedes según vuestra ley, y ya está. Y ellos dicen, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, claro, porque ellos podían castigarlo levemente, pero no querían un castigo para Cristo, querían matarle. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato, el soldado con la lanza. ¿Por qué el soldado con la lanza? ¿Por qué Pilato? Porque Pilato, el soldado con la lanza, significa aquel que defiende al inocente, que imparte justicia, que el soldado era el que tenía que defender a su pueblo. Obviamente que en este caso, el soldado con la lanza no defendió al pueblo, sino que se quiso congraciar con el pueblo y no le importó hacer ningún tipo de injusticia. Dice la Escritura entonces que Pilato volvió a entrar, le dijo al Señor, Pilato le respondió y le dijo, yo ni siquiera soy judío, tu nación no sé de lo que es. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Bueno, habla. Entonces Pilato luego le va a preguntar y finalmente Pilato dice, yo no escuché, no hay ningún delito en este hombre, ya está, que se vaya a su casa. Y dice que ellos entonces querían que lo condene. Pero Pilato dijo, ustedes saben que tengo costumbre que le suelte a uno en la Pascua. ¿A quién quieren que lo suelte? Al rey de los judíos, dijo. El soldado de la lanza, ahora tenía que impartir justicia, tenía que defender al inocente. Y finalmente se quería congraciar, quedar bien, que no es a veces lo que hace el soldado en estos años de historia reciente. Quieren quedar bien con el poder de turno, no impartir justicia, no defender la causa del débil, sino quedar bien con el poderoso o con aquel que le pone presión, aquel que le da de comer. Y así el soldado con la espada traicionó sus propios principios, traicionó sus propios valores, porque él pensaba, se lavó las manos pensando que de esa manera ellos iban a decidir que lo suelte a Jesús y se zanjaba todo el asunto. Entonces dice que sacó a Barrabás y dijo al más malo, lo sacó a Barrabás. Barrabás significa hijo del Padre.
Realmente cuando alguien le pone a su hijo hijo del Padre, le pone un nombre como hijo del Padre del cielo. Sin embargo, Barrabás nunca fue hijo del Padre. El Señor, en un momento cuando hablaba con los discípulos, le dijeron: nosotros no somos hijos del pecado, nosotros somos hijos de Abraham. Nuestro padre es Moisés. El Señor le dijo: si su padre fuese Moisés, harían las cosas de Moisés, obedecerían los mandamientos. Si su padre fuese Abraham, harían las cosas que mandó hacer Abraham, o la comunión que tenía Abraham. Él les dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo hacéis. Entonces Barrabás, soñando los padres que sea un hijo de Dios, un hijo del Padre del cielo, finalmente terminó siendo un hijo del pecado, porque era una persona que vivió una mala vida. Y ahí teníamos ahora la imagen parados a Cristo y a Barrabás. Y el soldado con la lanza, decidiendo si defender la causa del inocente, del débil, hacer justicia, porque en aquel momento ellos estaban impartiendo justicia, o quedar bien con el pueblo, a pesar de que cometer una injusticia. Dice que finalmente le preguntaron al pueblo: ¿a quién quieren que los largue? Al hijo de este padre, su padre es el pecado, fíjense que es un ladrón, un delincuente, todo mal. Y dice que es hijo de Dios, sana a la gente, le da las cosas bonitas. Y la gente dijo: no, queremos a Barrabás. Queremos a Barrabás. Entonces, allí el hijo del padre, Barrabás, del padre del pecado, obviamente, porque su vida demostró que nunca logró ser un hijo de Dios o obedecer al Padre del cielo, finalmente soltaron a Barrabás y condenaron a Cristo. Después de escarnecerle, golpearle, toda la historia que es muy conocida, pasó muchas horas, finalmente dicen: ya está, ya lo golpeamos, lo escupimos, le pusimos coronas, lo herimos, etc. Llévenlo, que ya está sentenciada a su muerte. Pilato, su esposa, le dijo una noche anterior, le dijo: no tengas nada que ver con la muerte de este hombre, porque es un hombre inocente y yo estuve atormentada en sueños toda la noche. Sin embargo, Pilato buscó la forma de querer quedar bien, pero nunca se puede quedar bien. Cuando o defendés la justicia y sin importar cuál sea la causa justa la respaldás, o bien vendés tus valores. Ellos se enrolaron en el ejército para defender los valores los principios de su imperio, pero definitivamente el soldado con la lanza se estaba hiriendo a sí mismo, traicionándose a sí mismo. Dice la Escritura entonces que Jesús después, Barrabás fue suelto, el hijo del Padre quedó suelto, la gente eligió a ese padre, al padre del pecado, y el otro que nos mostraba el Padre del cielo, lo condenaron. Después de escarnecerlo durante muchas horas, lo mandaron al monte Gólgota. El monte Gólgota es el monte de la calavera. ¿Por qué el monte de la calavera? Bueno, eso lo veremos en unos segundos. Entre que iba al monte de la calavera, dice que lo hicieron cargar su propio madero, donde iba a ser crucificado, y en un momento el Señor se cae por el peso del madero, y venía un hombre del campo llamado Simón de Cirene. El nombre de Simón significa el que oye, pero sin embargo él no oyó nada. Se ve que Dios le había hablado en otros momentos, porque podría haber Dios elegido a cualquiera, pero justo fue él. Dice que cuando vio todo el escenario, la situación, los soldados lo obligaron a cargar la cruz. Lo obligaron. Su nombre era el que oye, pero definitivamente no había oído nada. Y a veces cuando hacemos oídos sordos a los mandatos de Dios, Dios permite que la situación se nos venga encima, porque nos ama, porque nos quiere demostrar algo. Y en este caso, en Simón de Cirene, fue el único que tanteó el peso de ese madero. No el peso del pecado de la humanidad, solo del madero. Y dice que allí, el que antes nunca había escuchado, ahora, camino al Gólgota, sabe Dios lo que puede haber oído, lo que puede haber meditado, pensado. Cuando uno está en una situación extraña, rara,
tanta gente aquí, justo yo soy el que vengo a cargar la cruz de este hombre. Y dicen que hacía milagros y que era el Hijo de Dios, que era un profeta. Aquí, realmente, yo creo que después de esa situación, Simón de Cirene tenía sus oídos afinadísimos. El que oye, nunca había oído, pero en aquel día escuchó todo junto lo que nunca había querido escuchar. Y finalmente llegan al monte Gólgota. En el monte Gólgota significa monte de la calavera, monte de huesos secos. Por eso es calavera, es un hueso seco. Sin embargo, era toda una situación emblemática que ya estaba anticipada de antemano. Porque Oseas, por ejemplo, 6:1 dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Oseas ya sabía que el pueblo de Dios necesitaba atravesar por una resurrección. Ya sabía que estaban muertos. Luego la Escritura nos habla de aquel que tuvo la visión del valle de los huesos secos. Y aquí se estaba cumpliendo. El Señor estaba llegando al valle de los huesos secos. Pues el monte de la calavera era nuestros corazones. Nuestros corazones eran huesos secos, nuestros corazones eran calavera. Cuando se habla de una calavera es algo que ya está muerto hace muchos años. La fe de nuestras vidas estaba muerta hace mucho tiempo. La fe de la gente hacía tiempo que ya estaba muerta. Entonces el Señor dice que no solo resucita a Él, sino junto con Él resucitamos nosotros. Oseas mismo lo dice. Junto con la resurrección de Él resucita nuestra fe, resucita nuestros sueños, nuestra esperanza, resucita Dios en nuestros corazones y su comunión. Finalmente, después de Jesús de resucitar, se le apareció por el lapso de 40 días a muchas personas y finalmente se despide de los discípulos y dice que en una nube, ¿quién se llamaba nube? Anás, es levantado al cielo. ¿Quién se llamaba levantar? Caifás. Los discípulos escuchan lo último que tenían que escuchar. Ellos no eran como Simón. Simón era el que oye, que aquel día seguramente aprendió a oír. Escucharon lo último que tenían que escuchar de Dios. Entendieron que su Padre era Dios del cielo, no como Barrabás, obedeciendo al pecado. Y entendieron que ellos también habían entrado al Gólgota y que sus huesos estaban presentes allí y que ahora habían resucitado a una nueva esperanza y a una nueva vida. Una historia muy interesante, y cuando la vemos desde el punto de vista del significado de los nombres, aún más interesante y más se expande la historia para darnos mayor comprensión. Recuerden, la Biblia dice que todos fuimos bautizados en la nube. Y luego dice que seremos también levantados con poder. Pero aquel día la piedra también se partió. Simón, Pedro, se partió su corazón, se reconoció pecador. Y así es cuando nos damos cuenta que somos pecadores, es cuando realmente el Gólgota, Caifás, Anás, Simón, Barrabás, Pilato, todo toma otro sentido. Hasta aquí nuestros nombres bíblicos en Caifás, Anás, Simón, Pilato, Barrabás y Gólgota. Nos vamos.